Bienvenidos al Cerebro Matemático. El Cerebro Matemático hace parte de la iniciativa Cerebro y Aprendizajes, un coloquio anual organizado por el Colegio Hacienda Los Alcaparros, que desde el 2017 se celebra anualmente. En contados instantes, daremos inicio a la segunda charla del Cerebro Matemático, que marca la cuarta versión del coloquio Cerebro y Aprendizajes. Muchas gracias por acompañarnos. Rosita Caro es maestra en ética, contemporánea del State University of New York de Stony Brook. Es filósofa de la Universidad del Rosario, Bogotá, y tiene una especialización en prácticas colaborativas ofrecida por el Centro de Consultoría Sistémica Sistemas Humanos de Bogotá. Es miembro de Global Connections in Education y participa anualmente en experiencias internacionales en torno a innovaciones en educación básica. Con ustedes les presentamos a Rosita Caro. Buenos días y un especial saludo a la doctora Yona Congas, a los rectores de las diferentes asociaciones, UNCOL y UCB que nos acompañan, a las queridas rectoras de los colegios de los preescolares de Bogotá, que siempre están atentas a todos los llamados que hace Hacienda Los Alcaparros, a los maestros del colegio y a los maestros que se han unido a estas charlas de la iniciativa de Cerebro y Aprendizajes, a los padres de familia y a todos los estudiantes que están hoy con nosotros. Pues para mí siempre es un orgullo y realmente un placer
colaborar con toda la comunidad educativa del país, de Colombia y de otras partes, con esta iniciativa de cerebro y aprendizajes. Y particularmente, pues está este momento del coloquio del cerebro matemático, que se organizó en 3 maravillosos momentos, que fueron momentos con el doctor Antonsen y la experiencia que vamos a tener hoy con la doctora Joona Kangas, profesora de la Universidad de Helsinki en Finlandia. La doctora Kangas ha sido es una investigadora de primer orden en el mundo en el tema de matemáticas, juego, imaginación y cerebro. Y para nosotros resulta muy importante lograr que tengan una charla tan abierta y tan bonita como la que vamos a abrir. Ha sido nuestra intención crear un marco especial en la mirada del proceso, digamos, de la matemática en el mundo infantil. Y por eso hemos invitado a las personas que han unido como el aspecto de la imaginación, el aspecto del arte en la enseñanza cotidiana de las matemáticas y obviamente pues toda la importancia de la creatividad y del juego en la primera infancia, porque estamos convencidos que este es el momento para dar un paso adelante en una mirada renovadora, significativa y, por qué no decirlo, jugada de la experiencia de los niños en los colegios. Y la doctora Joona eso es lo que ha hecho. Su pregunta de investigación ha sido ¿cómo aprenden los niños las matemáticas? Y cómo aspectos como lo sociocultural, aspectos como la participación, aspectos como el juego democrático, la imaginación y el arte están presentes en ese proceso de aprendizaje tan riguroso que exige la disciplina matemática. La doctora Joona, además, es una persona que ha estado en los primeros puestos en la organización del currículum de matemáticas en Finlandia y es asesora mundial de una gran cantidad de colegios y de procesos de desarrollo y de rediseño curricular. Por eso, pues, va a ser muy importante y muy interesante la experiencia que vamos a trabajar con ella. También quiero hoy presentar a Adriana Casas. Adriana Casas es nuestra querida directora de la sección primaria y experta en la enseñanza de las matemáticas en los grados de primero a quinto elemental y maneja todas las propuestas, especialmente la propuesta de Singapur y la propuesta de aprendizaje activo en matemáticas. Ella va a ser la interlocutora de trabajo con la doctora Joona Kangas y además nos va a presentar los proyectos que tenemos sobre el Día Internacional de las Matemáticas. La iniciativa de Cerebro y Matemática se une al Día Internacional de las Matemáticas. Con estas palabras, pues reitero, digamos, mi invitación a todo el gremio de la educación a que pensemos, repensemos, inventemos, reinventemos y resignifiquemos la vida escolar de nuestros estudiantes, las formas en que estamos ofreciendo el aprendizaje e invitemos la creatividad, la imaginación y el juego a formar parte de nuestras aulas de clase. Bienvenida, doctora Joona Kangas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le invito a usted y a todos los presentes a oír la canción que los niños han preparado para dar la bienvenida a este cerebro matemático. Muchísimas gracias, muy amables. There's a place in your heart, and I know that it is love.
Bueno, vamos a dar la cordial bienvenida a la doctora Yona Congas después de esta presentación. Bienvenida, doctora Yona Cangas. Bienvenida. Gracias, Rosita, and thank you for inviting me here. Gracias, Rosita, y muchas gracias por invitarme acá para estar con ustedes esta mañana de sábado. Estoy en Finlandia. De hecho, estamos hoy en la mitad de una tormenta invernal. Aquí en el sur de Finlandia estoy en la sede de la Universidad de Helsinki y les envío los mejores deseos a todos aquí presentes, a los participantes de este grandioso seminario. Muchísimas gracias, Rosita, por presentarme y ahora voy a compartir mi pantalla con ustedes para que puedan seguir mi presentación a medida de que voy hablando. Claro que sí, gracias, doctora Yona. Bien, hoy hablaré por la mayor parte del tiempo en inglés. Mis habilidades en español no son tan buenas. Puedo entender los comentarios que vayan haciendo en el chat en español y también algunas de las preguntas. Y obviamente el grupo de la Hacienda Los Alcaparros pues me ayudará con la traducción hacia español, pero desafortunadamente no puedo ofrecer esta charla en español en su totalidad. Así que el tema del cual les hablaré hoy, como ya se ha introducido, es especialmente el juego y las matemáticas, especialmente en la educación de la primera infancia y cómo especialmente los niños más pequeños pueden verse beneficiados por esto, pero especialmente los niños entre los 5 y los 6 años entienden las matemáticas y cómo se involucran con las matemáticas, especialmente en los programas finlandeses de las edades más tempranas de educación. Bueno, como ya se mencionó antes, pues yo soy profesora y también una capacitadora o entrenadora en la Universidad de Helsinki, en el Centro de Aprendizaje con Juegos, que es muy probablemente el centro más reconocido en Finlandia. Aquí tenemos este centro realmente que se enfoca en educación a través del juego, en donde tenemos a los niños, a los estudiantes con con los profesores para mejor entender los procesos de aprendizaje, pero también, por supuesto, de cómo debe enseñarse a los niños para que ellos puedan estar más involucrados a través del juego en esta etapa de educación temprana. Entonces empezaremos acá, pues esta es una foto de este centro de aprendizaje lúdico. Aquí estoy con mis estudiantes. Desafortunadamente este año, dada la situación del COVID-19, pues el centro ha cerrado y solamente estamos teniendo sesiones o clases en línea. Así que este año no he podido visitar este centro o también estar con mis estudiantes, pero espero que el próximo verano ya podamos volver al centro de aprendizaje lúdico. Bueno, si vemos brevemente Finlandia, podríamos entonces encontrar unos principales aspectos de la educación de la primera infancia que son importantes para Finlandia. En primer lugar, cada niño se considera como un sujeto de su propia vida. Y creemos que el niño, incluso a una edad muy temprana, es un miembro de la sociedad. Y en la educación es muy importante que los niños sean considerados y tratados como individuos, como sujetos y no como objetos del proceso educativo. También entendemos que la educación de la primera infancia requiere interacción, requiere participación. Así que la educación debe ser siempre un proceso interactivo y no es solamente un proceso dirigido por los profesores o por los padres, sino también que los niños estén muy involucrados en sus propios procesos de aprendizaje. Y este punto será muy importante hoy cuando estemos hablando sobre las matemáticas en la educación de la primera infancia.
Y, por supuesto, el último aspecto principal es que los niños sean vistos como aprendices activos, agentes de sus propias vidas y de sus propios procesos de aprendizaje. Y a la misma vez que estén aprendiendo sobre sus propias vidas, puedan también aprender sobre su realidad y el mundo que los rodea. Y por lo tanto están reproduciendo esa información sobre el conocimiento y la cultura y por lo tanto pueden también crear nuevas innovaciones al mismo tiempo que están aprendiendo. Así que yo creo que esta imagen y esta cita también resume muy bien la educación finlandesa. Yo la llamo la filosofía nórdica, en donde creemos que cada niño es importante como es y no solo cómo será. Por supuesto, nosotros como padres, como profesores, queremos ver que haya un resultado genial en el futuro de los niños. Pueden convertirse en médicos o pueden convertirse en personas que puedan ser muy reconocidas y respetadas alrededor del mundo. Pero no podemos olvidarnos que los niños son, o más bien están siendo en ese momento cuando están siendo ya en esa primera infancia, es decir, están siendo en esa clase de jardín infantil, de educación, de primaria cuando son muy, muy jóvenes y aún no son, digamos, los miembros completos de esa sociedad. Lo otro importante que quiero decir sobre la educación de la primera infancia es entender qué está ocurriendo, por ejemplo, en el cerebro de los niños, es decir, cómo se desarrolla el cerebro humano, especialmente en estos años tempranos. De hecho, si miramos, por ejemplo, estas tres curvas que muestro en la gráfica sobre el desarrollo del cerebro de un niño desde el nacimiento hasta las edades más tardías de 14, 15, estamos viendo que el desarrollo más rápido está ya ocurriendo durante el primer año de la vida de un niño. Es decir, antes de que estén empezando ya la educación primaria. Entonces, es incluso dicho que los cerebros están aprendiendo más rápido antes de que los niños lleguen a los 3 años de edad. Y esto básicamente establece, yo creo que la urgencia de la educación y también establece un gran desafío. ¿Por qué? Porque no podemos capacitar y enseñar y guiar a estos pequeños niños como nosotros enseñamos a los adultos, o por ejemplo, cuando, o de la misma manera en que le enseñamos a niños o adolescentes ya en secundaria, es decir, tenemos que desarrollar nuevas metodologías, nuevos métodos, nuevas maneras de interactuar con los niños en el salón de clase y guiarles y mostrarles diferentes oportunidades, abrir nuevas puertas para ellos. Y esa es la razón por la cual, especialmente en el norte de Europa, en los países nórdicos, realmente nos enfocamos en la educación de la primera infancia y de la capacitación de los profesores, educadores de la primera infancia para que tengan las capacidades y las habilidades para realmente guiar a los niños e interactuar con ellos y apoyarles en estos procesos cognitivos durante los primeros años de su educación. Entonces, ¿de qué se trata esa educación en los primeros años? Pensemos en un niño de tal vez 1 o 2 años de edad. Sabemos que estos niños quieren tocar todo, quieren tomar cualquier objeto, cualquier material que estén rodeándolos, quieren tocarlo, tenerlo en sus manos, olerlo, incluso muchos de ellos quieren introducir estos objetos o juguetes en su boca para realmente ser capaces de experimentar todas las dimensiones táctiles y cinéticas y de todos los objetos que los rodean. Esto se llama la fase de desarrollo de, mo- de
motores sensibles del pensamiento. Realmente los niños necesitan estos materiales táctiles y concretos para aprender. El otro aspecto del aprendizaje o los primeros años de aprendizaje es lo que llamamos los procesos de descontextualización. Estos procesos de descontextualización es una etapa de desarrollo del cerebro de los niños. Es una fase en el cual ellos están desarrollando cómo entienden el entorno que los rodea y cómo pueden también usar la imaginación para crear estos contextos de aprendizaje. Voy a volver a demostrar esta descontextualización en unas diapositivas posteriores, pero es importante entender que cuando los niños están en the procesos abstract bajos de fases de materials, books, descontextualización, los materiales abstractos, es decir, los libros, o, por ejemplo, las asignaturas basadas en libros no tienen sentido para esos procesos de aprendizaje. Luego también sabemos que hay ese fenómeno que se llama también un foco espontáneo en la numerosidad o SFON por sus siglas en inglés. Y básicamente vemos que un bebé de algunos meses puede de alguna manera sentir cantidades. Obviamente estos bebés no pueden comunicar y nombrar los números, no tienen conocimiento de la numerosidad aún, pero cuando los expertos en esta numerosidad han, digamos, tomado medidas de esto, es muy probable que incluso los bebés más jóvenes pueden tener un sentido o pueden diferenciar de alguna manera diferentes cantidades. Y este foco espontáneo, más bien enfoque espontáneo en la numerosidad realmente está relacionado con la ventaja aritmética en también los primeros años de escolaridad y puede ser apoyado también por los profesores. Y finalmente tenemos a los pequeños niños, a los niños más jóvenes que realmente son muy buenos imaginando. Es decir, ellos realmente creen en la imaginación y en las cosas que pueden imaginar. Ellos aún no separan la imaginación y la fantasía del mundo real. Realmente están aún viviendo y experimentando y sintiendo esto en su ambiente. Y la imaginación se toma como cierta. Entonces, de hecho, la mayoría de los niños pueden volar y realmente creen que pueden volar cuando están, por ejemplo, jugando a ser dragones y mariposas o astronautas. Así que la experiencia que ellos viven es tan real. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de imaginación en sus procesos, en los procesos de aprendizaje de estos niños. Bien, yo había prometido que les iba a explicar el concepto de descontextualización de una manera más clara. Entonces, este es un proceso de desarrollar la imaginación. Y nosotros, como adultos, nosotros podemos imaginar cualquier objeto en nuestra cabeza. Es decir, nosotros no necesitamos tener el objeto real en nuestra mano para poder imaginarlo. Así que nosotros podemos imaginar y visualizar algo en nuestros cerebros sin el objeto táctil. Y si pensamos en los niños jóvenes, en los niños de 1, 2, 3 años de edad, ellos apenas están practicando esos procesos de descontextualización, primero con la forma del objeto y luego también empiezan imaginando cuál es la función de un objeto. Ahora voy a dejar de compartir mi pantalla para poder hablarles directamente, porque ahora necesitamos jugar y ustedes también lo pueden hacer en sus casas. En el proceso de descontextualización, yo lo que hago es decirle a los niños, bueno, tomen una bola imaginaria en su mano. Entonces pueden tomarla, tienen una bola imaginaria en sus manos, ¿cierto? Tal vez una grande, si tienen varias esferas o bolas imaginarias, pues tomen solamente una, incluso puede ser bastante pequeña o puede ser tan grande que uno necesite sostenerla con 2 manos.
Y esto es algo que un niño de 2 años aún está practicando. Es muy difícil para ellos imaginar que realmente tengo una esfera, una bola imaginaria acá en mi mano. Así que esta es la manera, perdón, la forma del objeto. Esta es la forma de una bola. Es pesada, es ligera o es liviana. Puede uno rebotarla en la mano. Imaginen cómo rebota. Entonces uno ahora tiene la bola en la mano y uno entonces puede incluso lanzarle esta bola imaginaria a su amigo y lanzarla de vuelta. Muchas gracias por de nuevo lanzarme de vuelta una bola, una función. Esta es la función del objeto, es decir, yo tengo una bola y puedo lanzarla. La función allí es que la bola está, por ejemplo, siendo lanzada. Y los niños que son menores de 3 años aún no pueden imaginar todos estos aspectos diferentes de una esfera o de una bola. Entonces, volvamos a mi presentación. Y en matemáticas es muy importante que ustedes tengan los procesos de descontextualización en desarrollo. ¿Por qué? Porque sin estos procesos de descontextualización, la mayoría de los temas y materiales en el aprendizaje de las matemáticas, pues básicamente no tienen sentido. O incluso para nosotros como adultos, si no podemos imaginar. Así que en la educación de la o más bien en el proceso de descontextualización y de la imaginación en la educación, estos procesos tienen que ser apoyados por los profesores y por los padres. Ahora, para niños menores de 3 años, realmente apoyamos toda la descontextualización sensible, es decir, todos los desarrollos de habilidades motrices que puedan desarrollar con estas herramientas. Ahora los niños de 3 a 5 años ya usan estos objetos imaginarios hacia ellos mismos, es decir, pueden tener, por ejemplo, una bola imaginaria y pueden hacerla rebotar en su mano y realmente pueden imaginar cómo una pelota está actuando sobre ellos y cómo ellos pueden interactuar con ella. E incluso niños que tienen 6 años o más, pueden empezar a usar y crear objetos imaginarios alrededor de su mundo y de su realidad. Y esta fase de crear estos objetos imaginarios es absolutamente fundamental para, por ejemplo, tener la habilidad de soñar sobre el propio futuro, es decir, para diseñar metas y para poder predecir también qué puede ocurrir alrededor de uno en su ambiente. Bien, entonces ya hemos llegado, digamos, al enfoque del aprendizaje a través del juego. Esto es un enfoque teórico desarrollado por muchos teóricos finlandeses, pero también teóricos e investigadores alrededor del mundo en el Reino Unido, en Australia, en Brasil y en otros países nórdicos también. Así que el enfoque de aprendizaje a través del juego describe e intenta entender la relación entre el juego y el aprendizaje y realmente entenderlos como un enfoque fundacional para la educación de la infancia temprana y para el desarrollo también de los niños de la primera infancia. Así que yo sé que no me están, perdón, para aquellos que están escuchando la interpretación en español, es muy importante que no estemos mezclando el concepto de juegos, digamos, videojuegos o más bien los juegos y el juego, digamos, en la educación, porque, por ejemplo, los juegos puede ser algo que los niños juegan, por ejemplo, en su celular o estamos jugando juegos digamos, de mesa, puede haber incluso juegos matemáticos en el libro de matemáticas de niños en la educación primaria y secundaria, pero digamos, el juego como tal o lo lúdico es un fenómeno mucho más profundo realmente
es una forma de aprendizaje contemporáneo y realmente sí pertenece a la infancia, pero también puede pertenecer a los procesos de aprendizaje adultos. Así que les daré un ejemplo. Creo que muchos de ustedes, la mayoría de ustedes tal vez han tenido, por ejemplo, un nuevo celular por un periodo de unos 3, 4 años. Y cuando tienen el nuevo celular, básicamente tienen esta caja de la tienda en donde está empacado y esa sensación de cuando empiezan a usar ese celular nuevo hace que tal vez ustedes ya no lean, digamos, las instrucciones o el manual de operaciones del celular, sino uno simplemente abre la caja y uno empieza a experimentar con el objeto y a explorar, es decir, uno aprende de una manera lúdica o a través de el juego. Entonces, este aprendizaje contemporáneo quiere decir que ese aprendizaje está ocurriendo todos los días, a cada momento. No es solamente algo que estamos haciendo en los salones de clase o en clases en línea, pero que realmente está allí en nuestra vida cotidiana y estamos jugando y experimentando con muchas cosas en nuestra vida cotidiana cuando estamos, por ejemplo, probando algo nuevo, estamos tal vez intentando crear un nuevo entendimiento sobre algo, cuando estamos intentando también adquirir nuevos conocimientos, porque todas estas características del aprendizaje requieren que nosotros podamos imaginar, que podamos imaginar lo que estamos haciendo con esa nueva herramienta, con ese nuevo conocimiento, ese nuevo material. Entonces es por eso que ese aprendizaje contemporáneo ocurre en el tiempo y en el espacio y requiere de la imaginación, no solamente en el momento presente, sino en el futuro de nuestras vidas. Así que este enfoque de aprendizaje lúdico también se puede entender en contextos educacionales, sea acá especialmente en el contexto educacional de la educación de la primera infancia. Así que acá tenemos o debemos aprender que el aprendizaje lúdico crea oportunidades para los niños, para que ellos puedan explorar y practicar diferentes tipos de soluciones, de habilidades y de conocimientos. Y este aprendizaje lúdico ocurre cuando los niños interactúan entre ellos. Por lo tanto, están produciendo soluciones significativas. Entonces, cuando juegan, creo que podemos decir que los profesores están creando oportunidades. Y en el salón de clases de la educación de primera infancia, los niños realmente son los que están practicando ese aprendizaje y realmente siendo los aprendices activos. Si volvemos un poco a la historia, podemos encontrar una muy buena cita sobre que describe cuando esto ocurre, es decir, cuando los niños están jugando y aprendiendo. Entonces, esta cita dice, durante el juego, el niño o la niña siempre actúa más allá de su edad promedio y también por encima de sus competencias diarias. ¿Por qué? Porque en el juego y también en la imaginación es como si, es como si estos lugares fueran los más efectivos para aprender. Así, veremos ahora cómo son estas matemáticas lúdicas, es decir, cuando estamos en el enfoque del aprendizaje lúdico en relación con las matemáticas. Pues el aprendizaje lúdico crea también en las matemáticas para los niños diferentes oportunidades para poder probar sus nuevos conocimientos, su entendimiento sobre el ambiente que los rodea y de manera similar están creando nuevas soluciones y nuevos conocimientos, nuevos entendimientos. Y como profesores, nosotros llamamos esto un nuevo aprendizaje. Y bueno, también en las matemáticas sería muy importante que los niños puedan interactuar los unos con los otros y con los profesores y que realmente puedan producir estas soluciones significativas. Así que cuando estamos jugando y los niños también están jugando en un salón de clase de primera infancia, las matemáticas son uno de estos lenguajes que
están moldeando ese mundo y la realidad en la vida de los niños, están moldeando ese entendimiento que ellos tienen, obviamente de la mano con el lenguaje, con el sentido visual, las artes. Entonces, bueno, ¿cómo se ve esto? Esto es una narrativa sobre matemáticas tempranas. Es por un investigador nórdico de apellido Fraser, y él tiene una tesis sobre el aprendizaje de las matemáticas entre niños de 1 y 2 años. Esta es una historia, la historia de Sara, que tiene 1 año, y básicamente describe qué ocurre en la sesión de la mañana en el centro de aprendizaje lúdico, a donde ella va a participar. Así que Sara, de 1 año, llega gateando y básicamente hace una pausa en el corredor y ve una bota al lado de su pie. Y ella se agacha y levanta la bota y la pone al lado de la otra. Se ve feliz y sonríe. Aquí vemos más elementos de aprendizaje matemático, es decir, hay observación, por supuesto. Luego vamos a llamar aquí a este segundo paso una relación de 1 a 1, es decir, Sara ve una bota y básicamente busca el par. E incluso cuando tiene 1 año de edad, ella ya reconoce que hay una relación, es decir, que la bota normalmente existe en pares. Entonces también está el concepto del par. Ahora Sara ve un gran carro en el corredor y ella se apura, se bota a sí misma en el piso y empieza a gatear en vez de caminar. Y esto es definitivamente una característica de la velocidad. Y por supuesto, Sara ha incluso hecho ya comparaciones, porque percibe que si ella camina y obviamente como pues es una bebé, pues realmente su caminar es hacer pinitos, es decir, no es un caminado rápido, pues entiende que tal vez puede ir más rápido si gateo. Entonces ella puede hacer una comparación entre estos dos diferentes momentos y entiende que tiene que, es decir, esto debe, o más bien describe que ella tiene un concepto del tiempo. Y esto solamente se ha logrado al observar a una niña de 1 año en diferentes momentos de la sesión de la mañana de este centro de aprendizaje lúdico. Y yo creo que un buen profesor puede reconocer todos estos diferentes aspectos de pensamiento matemático en el comportamiento de Sarah, incluso si ella aún ni siquiera habla, o por lo menos no mucho. Bien. Entonces luego Sarah trata de llegar a ese carro que vio y ella empieza a levantar un pie, pero no lo puede levantar suficientemente alto. Entonces debe tener también un concepto de la altura porque intenta, digamos, montarse a ese carro, pero no lo logra. Entonces, ¿qué usa entonces? Ella se detiene por un momento y luego se concentra y básicamente lanza su pierna con más fuerza y logra montarse al carro. Luego empieza a ladear su cuerpo y lo usa como una palanca para poder montar su otra pierna al carro y luego se ve feliz y sonríe. Básicamente tenemos conceptos de altura, también un conceptos de comparación y de ensayo y error, también conceptos de medición y de comparación, incluso tal vez la fuerza que ella necesite para poder ser exitosa en este proceso de prueba y error, de ensayo y error para poder montarse al carro. Y luego hay también una pequeña frustración porque no logra montarse al carro en la primera vez y después definitivamente hay un componente de aprendizaje emocional porque ella expresa su felicidad y contento después de lograr esa acción con el carro. Y podemos continuar siguiendo a Sarah
toda esa sesión de la mañana y podemos tener por una lista de matemáticas, de habilidades matemáticas, perdón, que ella ya ha logrado y que ella ha logrado también dominar, incluso con 1 año de edad y aún con, obviamente, limitación en el lenguaje para expresar su pensamiento matemático. Este es otro ejemplo. Esto es Finlandia. De hecho, en la última primavera en Finlandia también tuvimos un cierre de escuelas. Así que los niños que estaban participando en clases desde sus hogares usando a sus madres, perdón, a los computadores, usando los computadores de sus madres o padres. Esta es mi hija, de hecho, y yo estoy siguiendo su clase. Ella está básicamente parada enfrente de una computadora y ella tenía en ese entonces 1 año y medio y tenía una clase sobre geometría, matemáticas y especialmente las características de una esfera. Y voy a mostrarles el video. Ella está hablando, van a verla hablando en finlandés, pero creo que podrán entender. Entonces veremos cómo se ve ella tomando su clase de matemáticas. Näytä. Näytä vielä. Karkaako? Uh-oh. Oops. Ui. So, if you look this video, Así que si observamos este video y exploramos esta experiencia, podemos decir, bueno, ¿cuáles son las características de esta esfera? Pues definitivamente es redonda, definitivamente rebota, también puede rodarse, es difícil de atrapar. También es una experiencia feliz y emocionante. Así que podemos aprender que las matemáticas en la educación de la primera infancia, específicamente para estos pequeños niños y niñas que también son miembros de nuestra comunidad escolar, esto no parece ser una clase que tendríamos, por ejemplo, para niños o tal vez adolescentes que están ya en las clases de bachillerato o incluso en algunas clases también de primaria. Las matemáticas para los niños de la primera infancia necesitan ser otra cosa y otra cosa muy distinta a solamente papel y lápiz y mucho apoyo de los profesores también. Entonces, ¿cómo podemos hacer que las matemáticas sean divertidas y significativas para los niños? Creo que podemos decirnos que podemos guiarnos de varios modelos matemáticos que son parte del currículum en la educación secundaria y de primaria. Tal vez mayoría de las partes están en matemáticas de la primaria, pero en vez de esto tenemos que encontrar la manera natural en la cual los niños están interactuando y comportándose en su educación de primera infancia, en las experiencias de la niñez. Es decir, tenemos que darles algo que realmente se relacione con sus vidas cotidianas en sus hogares. Tenemos también que poder brindarles algo que realmente sea muy significativo para ellos. Y esa es la razón por la cual también creo que jugar con diferentes herramientas matemáticas, con diferentes conceptos matemáticos en las edades tempranas es mucho más importante que intentar hacer que los niños memoricen y recuerden diferentes patrones matemáticos, porque cuando ellos tienen una fundación bastante fuerte y también una motivación contundente hacia las matemáticas, es mucho más fácil hacer esto tal vez más tardíamente, tal vez en la educación primaria, para que ellos puedan empezar a entender o aprender estos códigos o estas cantidades para los fenómenos que los niños ya han aprendido en esta educación de la primera infancia. Así que,
¿Qué es el pensamiento matemático o incluso el pensamiento lógico matemático cuando los niños juegan? Definitivamente es recopilar muchas observaciones en sus vidas cotidianas, especialmente si están jugando. Y hacer estas observaciones las hacen con todos sus sentidos, no solamente a través de sus ojos, sino a través del tacto también, a través del movimiento con diferentes materiales. Una parte importante también del pensamiento lógico matemático es la habilidad de los niños de nombrar e identificar estas diferentes características y también relacionarlas con conceptos que ya han construido en su entendimiento matemático del ambiente. Luego también los niños comparan mucho, es decir, comparan tamaños, colores, pesos, volúmenes, diferentes usos de los materiales. Todo el tiempo están haciendo esto cada vez que juegan. Así que la comparación es una parte muy importante del pensamiento matemático y de las habilidades del pensamiento matemático. Los niños también clasifican. Ellos empiezan a organizar diferentes materiales, por ejemplo, en diferentes filas o, por ejemplo, organizan en la foto, tenemos a una niña que está clasificando, por ejemplo, estas frutas en juguete por su tamaño, así que está clasificando diferentes objetos, diferentes fenómenos basándose en estas características y los conceptos que han estado observando previamente. Y finalmente, poner objetos en orden es algo que nosotros como profesores le pedimos a los niños que hagan, incluso al frente, por ejemplo, de el salón de clase. Nosotros, por ejemplo, les damos una lista de vocabularios o de elementos y les pedimos que los pongan en orden. Y si los niños no tienen o más bien carecen de esta habilidad de poner en orden a través del juego, a través de la interacción y a través de la imaginación con esta capacidad o esta capacidad, es muy difícil que ellos encuentren la motivación para hacerlo luego en una asignatura, por ejemplo, de un libro o texto académico. Ahora, otro aspecto de las matemáticas lúdicas o del pensamiento matemático en el juego, sino que también son temas de las matemáticas mismas. Así que, por ejemplo, en Finlandia estamos enseñando estos temas a a los niños cuando son niños de 1 a 2 años y luego entre los 3 y 4 años de edad, es decir, estamos enseñando geometría, estamos enseñándoles diferentes conceptos del tiempo, también estamos enseñándoles estadísticas numéricas, estamos también haciendo diferentes tipos de mediciones con ellos y luego también estamos, bueno, un nuevo elemento en la educación, el currículo de finlandés es la programación y pensamiento algorítmico, que es parte también del componente de matemáticas. Hoy no tengo tiempo, desafortunadamente, para presentarles cada una de estas 5 áreas, pero quisiera mostrarles algunos de los ejemplos que tengo para geometría. Entonces, geometría es una de las áreas de matemáticas en la enseñanza de primaria infancia. También hace parte de las matemáticas en la educación primaria y de bachillerato. Y cuando estamos hablando de los niños más pequeños, estamos explorando figuras y obviamente objetos tridimensionales, porque la geometría siempre debe ser visual y táctil para los niños. Si consideramos entonces estas actividades lúdicas y este aprendizaje a través del juego con la geometría, podemos entonces, como profesores, mostrar y presentar e incluso a estos niños más jóvenes figuras básicas como los triángulos, los cuadrados, los círculos, pero también podemos dejar que los niños exploren estas formas en sus ambientes naturales. Así que hay diferentes materiales disponibles en cualquier salón de clase para la educación infantil. Incluso hay diferentes materiales disponibles
en los hogares cuando tenemos esta educación en línea como la estamos teniendo actualmente. Con los niños más jóvenes, estas formas no tienen que ser perfectas o regulares. Los niños no necesitan aún medirlas como nosotros si lo hacemos, por ejemplo, en matemáticas que se enseñan en bachillerato. Es suficiente que los niños empiecen a reconocer, por ejemplo, el número 3 y, por ejemplo, los 3 ángulos de un triángulo. ¿Por qué? Porque la exploración y la curiosidad hacia estas formas, hacia estos objetos, es muy importante. Por ejemplo, un niño chiquito, es muy común que un niño de una edad muy temprana esté confundido entre, por ejemplo, una esfera y un círculo. Es decir, la esfera es lo mismo que una bola. Y entonces el niño estaría reconociendo esto a través de la comparación. Es decir, hay una similitud entre un círculo y una esfera. En Finlandia, estas figuras tridimensionales son parte de las matemáticas para niños de los 3 a los 6 años, porque también requiere habilidades de comparación y de poner en orden. Pero veamos entonces cómo el aprendizaje con formas y con geometría se vería, digamos, en un espacio o en un ambiente educativo en Finlandia. Este video se hizo juntando diferentes videos investigativos míos y fueron filmados durante un tiempo de una semana en un jardín infantil en la última primavera. Así que aún estamos en, digamos, los tiempos de COVID-19, así que hay muy pocos niños en este video y solamente tuve permiso de filmar a un niño, así que esa es la razón por la cual solamente hay un niño visible. Pero podemos seguirla a ella y ver cómo ella está creando este significado usando su propia imaginación y explorando las formas y la geometría. Este video es de 3 minutos, así que pueden sentarse, reclinarse en sus sillas, sentirse cómodos para poder disfrutarlo. Y observen cómo esta niña o este niño de 4 años aprende. Veremos. Kokeilepa, tuleeko samanlainen kuin ilmaa? Eikö? She's saying, no, I'm not happy with this. So, Ella está diciendo, no, no estoy feliz con esto. Entonces la profesora la incentiva a que intente de nuevo varias veces. No niin. Ei tule. and here you can see that she's using tomato. Y aquí pueden ver que está usando un tomate y también una naranja para poder encontrar esa figura redonda. After the circle shape, Luego de practicar con la forma del círculo, ella está explorando otras formas geométricas y está tratando de encontrar círculos a partir de otras formas geométricas. Keksitkö? so she can identify. Así que ella puede identificar un cuadrado, un triángulo y un círculo a partir de esta pirámide. After that, she have this sorting Después activity. de esto, entonces tiene una actividad de clasificación o de poner en orden con diferentes esferas o bolas de diferentes tamaños.
it is not so easy to sort No balls es because tan fácil clasificar trying to escape bolas porque son redondas y básicamente ruedan todo el tiempo sobre la superficie. Palloja. Joo. Onko se isoin? Se on ihan mini. and then she had this initiative Y luego tuvo esta iniciativa de que ella también puede, bounces the size of the balls. a través de los saltos, identificar los diferentes tamaños de las esferas. Y finalmente, al final de la semana, She's coding ella está using the same explorando la programación usando diferentes figuras geométricas. Joo. Ei vielä tiedä, mikä tää violetti on. Mä luulen, että te tiedät. she's commenting that I'm not Ella sure está comentando, diciendo, no estoy segura cuál sea el significado de esta figura redonda, tengo que pensarlo. Te luulen. Pitäisikö sun näyttää sille robotille? so this kind of mathematics Así que básicamente estas matemáticas, estos ejercicios matemáticos realmente son distintos the image that most of a us la imagen que tal vez nosotros todos tenemos como adultos y que recordamos de nuestras clases en bachillerato cuando estábamos sentados frente a un tablero y trabajando a solas con nuestro propio libro o texto académico de matemáticas. Y yo diría que tal vez esta manera de aprender matemáticas es mucho más motivante para los niños que under 7-year-old. son menores de So let's go and see la edad de 7 años. Entonces veamos una actividad adicional. this could be an Estos, geometry. de hecho, son actividades de geometría, So if we would close también como our actividades de aprendizaje lúdico. Entonces, básicamente, la actividad es hacer burbujas con jabón. Estas burbujas representan esferas, así que podemos también identificar un círculo, una esfera y podemos hacer una observación de objetos tridimensionales y bidimensionales, pero tal vez hay algo más que podamos aprender. Podemos tal vez comparar el tamaño de las burbujas, observar también las pequeñas burbujas, las más grandes, y si se mueven de manera diferente en el aire. ¿Cómo podemos también, por ejemplo, crear unas burbujas más grandes o cómo podemos controlar hacer varias burbujas pequeñas? También está el tema de la cantidad de las burbujas. Podemos contar estos objetos que se mueven rápido. También podemos practicar nuestra capacidad numérica. Podemos también tener un concepto de cantidad, si hay muchas burbujas o solamente si hay pocas. Y los niños también practican el concepto de básicamente la subsidización. Básicamente esto es decir, bueno, sí, hubo 3 burbujas, pero un niño joven aún no pueden entender, digamos, la cantidad. Necesitan realmente contar una a una. Y luego tenemos la sustancia de la burbuja. Así que es agua, pero también es aire. Together. ¿Y cómo Causes the bubble to break. puede, digamos, componerse esta burbuja y hace que no se rompa? Y otra de las preguntas más importantes es, ¿uno puede hacer, por ejemplo, una burbuja de una forma cuadrada? Porque yo, de hecho, les estoy enviando un desafío para su desafío de artes y matemáticas. El desafío es, explore y hágase cuestionamientos sobre la magia de las burbujas de jabón. Hay muchos aspectos de las matemáticas en el proceso de hacer burbujas y también de jugar con burbujas de jabón. En primer lugar, pueden explorar la reflexión de las burbujas, perdón, el reflejo de las burbujas de jabón y explicar por qué uno puede ver lo que ve y qué es lo que ve. También si ustedes tienen una cámara o un celular disponible a la mano, intenten capturar los reflejos de estas burbujas con su cámara e incluso intenten
No solamente tomen la foto de la burbuja, sino el reflejo de lo que aparece en la burbuja en la cámara y hagan una visualización, es decir, pueden hacer una imagen, un video, también pueden hacer un arte fotográfico de estas burbujas de jabón. Y luego, bueno, desde acá, desde Finlandia, yo puedo salir al balcón y simplemente crear burbujas de jabón y se van a congelar. ¿Por qué? Porque estamos a manos más o menos unos menos 13 grados centígrados. Ustedes podrían hacerlo, por ejemplo, en un congelador y pueden congelar estas burbujas de jabón y pueden incluso mezclar un poco de azúcar para que básicamente se congelen antes de que realmente se revienten. Este es mi desafío para ustedes y me alegraría mucho ver videos y arte hecho a partir de fotografía de burbujas de jabón cuando finalmente tenga la oportunidad de visitar su grandioso colegio. Entonces quisiera concluir la presentación que impartí hoy. Así que disculpen, There is some strange ya noise. creo que había un audio entrante, pero creo que ya pueden ver la presentación. Entonces, en la- el juego en las matemáticas es en donde los niños están realmente desarrollando, casi que en un modelo de andamiaje, su pensamiento lógico y matemático. Y nosotros como profesores podemos ayudarles en este andamiaje, podemos también enfatizar y podemos darle espacio a los niños para que tengan sus propios procesos de pensamiento. También es muy importante para nosotros como profesores apoyar a la relación positiva que los niños tengan con las matemáticas cada día en el salón de clase y no solamente dejar las matemáticas, digamos, para el espacio de las clases de matemáticas. ¿Por qué? Porque los niños están explorando todos los días lo que los rodea. Y luego también facilitemos las matemáticas de todos los días, las matemáticas cotidianas con los más jóvenes, con los niños de entre 1 y 5 años de edad, no con los más grandes, simplemente porque no puedan hablar y puedan verbalizar lo que han aprendido. Entonces, me gustaría agradecerles por escuchar mi presentación y por prestar atención en este tiempo. Espero que podamos conocernos en la vida presencial, en su colegio, especialmente en un futuro en este año. Por ahora estamos en clases en línea, pero sí creo que va a haber una oportunidad y creo que hay un espacio de preguntas disponible. Pues muchísimas gracias, Jonah, por tu presentación. Fue absolutamente Oír y muy refrescante volver al tema de esta educación matemática en los primeros años y la importancia que tiene en la fundamentación del pensamiento. Muchísimas gracias, muy, muy interesante. Entonces, te voy a dejar con Adriana Casas. Adriana va a trabajar contigo algunas preguntas que han hecho los maestros, han hecho los estudiantes para que tengan una conversación interesante. Adriana, bienvenida a este panel. Gracias, Rosita. Bienvenidos todos. Thank you, Jonah. That was extremely interesting. Muchísimas gracias, Jonah. Esto fue extremadamente interesante. Yo creo que nos puso a pensar a todos, no solamente en cómo los más jóvenes aprenden, sino también en cómo podemos tomar esto para los estudiantes también mayores e incluso para nosotros. ¿Cómo podemos incluir lo lúdico, el juego, para poder realmente aprender y hacer del aprendizaje algo mucho más significativo en nuestras vidas? Entonces, antes de seguir, hay algunas preguntas claves que tenemos. The first Quisiera dejarles a todos conference that saber you're que being part esta es la primera conferencia, esta es la primera conferencia de la cual hacen parte. Esta es la segunda, de hecho, de una serie de conferencias que tenemos de la serie del cerebro matemático y está también conectado a una iniciativa que tenemos del Día Internacional de las Matemáticas, que es exactamente el 14 de marzo, el cual es el día del pi, porque es el día 14 del mes inviting 3. Así que estamos invitando a todos a ser parte también del desafío de artes matemáticas. El primero en proponer ese desafío fue nuestro primer presentador, el profesor Roger Antonsen, hace algunas semanas, y su desafío fue sobre, bueno, cuál es un espacio completo, un mini universo en donde usted pueda diseñar sus propias reglas
y mostrarles, y entonces uno puede contemplar todas las posibilidades, asegurándose de que nada más esté faltando. Hay más información sobre ese desafío en específico en nuestra página web y también pueden ver un pequeño video en donde el profesor Antonson explica su desafío. Así que ahora tenemos otro desafío y todos están bienvenidos a participar en este desafío e enviar sus trabajos, sea en manera o formato físico o digital. Vamos entonces ahora a mostrar un pequeño video simplemente para mostrarles en dónde pueden buscar más información sobre estos desafíos. Okay, so that is the information on the screen. Bien, entonces está toda la información completa en la pantalla y como mencioné, pueden visitar la página del Colegio Los Alcaparros para leer más sobre este tema. Bien, entonces voy a leer algunas de las preguntas que tenemos y luego tenemos algunas más. Entonces, empezaremos. Me gustaría empezar, bueno, hay muchas preguntas sobre el juego y lo que ocurre en el cerebro cuando estamos jugando, ¿cierto? ¿Cómo ocurre el aprendizaje? Así que una de las preguntas interesantes que recibimos es, ¿cómo podemos garantizar que un juego no se quede, digamos, en el juego mismo, sino que realmente ayude al cerebro a desarrollarse? ¿Cómo lo llevamos a un nivel en el cual no solamente estamos, por ejemplo, jugando, por ejemplo, como tú mencionaste, un juego de mesa, sino que cómo convertimos esto a una oportunidad real de aprendizaje? Gracias, Adriana. Esta es una muy buena pregunta y también importante. Yo creo que todos los profesores alrededor del mundo están pensando esta pregunta. Muchos científicos dicen que cada vez que un niño está jugando, algún tipo de aprendizaje se está llevando a cabo. Pero si queremos guiarlos incluso aún más, es decir, si queremos como profesor, digamos, asociarlo al periodo de descanso, sino más bien asociarlo al proceso de aprendizaje, en Finlandia nos hemos inventado una solución que se llama el juego Heidi. Es decir, es como el profesor está jugando con el niño en el salón de clase. Los profesores han dicho que, o más bien han establecido ya el ambiente de aprendizaje. Los profesores escogen los materiales y las herramientas adecuadas para esa asignatura de aprendizaje. Y el juego, por lo tanto, hace parte de lograr esos objetivos que ya han establecido los profesores. Así que este aprendizaje guiado que se llama en Finlandia es uno en el cual el profesor está muy involucrado, es decir, el profesor está muy involucrado en establecer el ambiente, está también participando, incluso los profesores, por ejemplo, juegan un rol. Si hacen un juego de roles para básicamente guiar la narrativa, la historia de ese juego. Esa es una manera de hacerlo. Muchas gracias. Y eso yo creo que se relaciona muy bien con la siguiente pregunta, que se trata un poco sobre cómo podemos tomar esto hacia el salón de clase. Y yo creo que es más fácil para los padres y para los profesores que se imaginen de que los juegos o el juego ocurre con los más jóvenes, con los niños que usted describió. Cuando estamos ya con niños un poco mayores, tal vez mayores de los 6, 7, 8, 9 años, incluso los de 10 años o mayores, ¿cómo? O más bien, ¿qué consejo podría dar para que mantengamos este tipo de actividades en nuestros salones de clase? Es decir, el rol de la imaginación, de la creatividad, de la exploración, de la curiosidad. ¿Cómo podemos mantener esto vivo? Y no tanto seguir nuestras agendas como profesores y que esto interfiera, digamos, con el aprendizaje matemático. Esta también es una muy, muy buena pregunta y una pregunta importante. Creo que alrededor del mundo en este momento los padres están preocupados de que los niños ya no jueguen o de que los niños estén solamente interactuando con sus celulares o tabletas y ya no estén jugando como nosotros solíamos jugar cuando nosotros éramos niños. Así que no se preocupen, todas las generaciones yo creo que se han preocupado de que los niños
no jueguen de las maneras en las que nosotros lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque el juego se desarrolla y los niños también están creando el juego de maneras diferentes dependiendo del momento cultural. Ahora, lo cierto es que los niños ya no están jugando tanto, por ejemplo, juegos escritos o manuales, sino que están más enfocados en sus celulares, tabletas y computadores. Ahora, si ustedes son un profesor de primaria y quieren usar también los juegos, por ejemplo, las matemáticas, pues ustedes ya no pueden ir allá y decir, bueno, vamos a cambiar la cultura del aprendizaje en un chisquido de dedos. ¿Por qué? Porque los niños ya han estado usando, o más bien, perdón, ya están acostumbrados a sentarse en sus escritorios y enfocarse en un libro y en un computador. Y va a tomar un tiempo de transición desde algunas semanas a meses para que los niños realmente se puedan acostumbrar a la idea de que está bien jugar, de que está bien divertirse en la clase, de que está bien reírse o tal vez hacer algunas cosas que parecen tontas con sus colegas. ¿Por qué? Y con sus compañeros de clase. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un gran sentido de la formalidad internalizado. Y si han estado en una clase tradicional, pues básicamente abandonan un poco todos los pensamientos lúdicos, divertidos, de juego y son serios. ¿Por qué? Porque los niños básicamente nos mimetizan a nosotros como adultos y han aprendido a remedarnos. Entonces, sí, esto es algo que yo también digo y se lo digo también a los profesores de primaria en Finlandia cuando estoy en estas capacitaciones y me preguntan, wow, ¿sí puedo hacer esto divertido? Sí, lo pueden hacer. Y lo pueden hacer y tienen que darle también a los niños tiempo para que se adapten a esta nueva realidad. Y bueno, hay otra cosa que quisiera mencionar y es el concepto y la emoción de la vergüenza. Si el salón de clases tradicional y básicamente los niños tienen miedo de participar o tienen miedo de equivocarse porque tienen miedo de sentir vergüenza frente a todos, pues esto es primordial para identificar en un salón de clases. Cuando uno juega, los errores ocurren todo el tiempo, son partes del proceso de aprendizaje. Así que el rol del profesor no es solamente aceptar las respuestas acertadas, sino también empezar o más bien parar de hacer preguntas en donde hay solamente una respuesta, sino varias para poder empezar a también incitar una interacción. Y también como profesor, uno tiene que jugar para poder invitar a los niños a que quieran jugar. Muchas gracias por esa respuesta, Jonah. Me recuerda mucho de las cosas que hablamos ya en los alcaparros sobre compartir el control con los niños, sobre no ser los profesores, no ser los que tenemos el conocimiento, sino más bien ser parte de sus procesos de aprendizaje. Y allí es donde yo creo que es donde ocurre el profundo entendimiento, no es tener una lección prescriptiva en donde hay una manera en la cual puede desarrollarse, sino que hay varias opciones disponibles y poder también ser capaces de seguir el liderazgo de los niños, pero eso requiere también una mentalidad específica y también soltar el control y también uno permitirse ser un aprendiz del lado de los niños. Así que muchas gracias, Jonah. Hay otra pregunta acá, voy a leerla, dice, y se conecta también con lo que acabas de decir. El cerebro y las emociones juegan de manera conjunta cuando un niño juega y en qué maneras. Muchas gracias por esta pregunta. Yo creo que hay muchas respuestas diferentes, pero yo voy a escoger una que tiene que ver más o está más centrada en la educación y a los profesores. Yo sé que las emociones están allí en las clases de matemáticas cuando es muy tradicional y los niños están diciendo, bueno, esto es aburrido o se sienten frustrados porque realmente no pueden lograr una asignatura de un ejercicio de un libro, por ejemplo. Entonces, todos los profesores han visto esas emociones negativas en nuestros salones de clase. Ahora, la clave es, podemos también reconocer las emociones positivas porque es absolutamente posible que los niños de mayor edad tal vez ya no muestren estas emociones en los salones de clase. Tal vez no es parte de la cultura gritar, bueno, sí, cuando uno tal vez obtiene, por ejemplo, la respuesta de una ecuación correcta, pero los niños más jóvenes de 1 o 2 años en los salones de clases, ellos sí van a expresar todas las emociones, especialmente las positivas. Por ejemplo, cuando logran algo o cuando descubren algo nuevo o cuando logren que algo nuevo ocurra y ellos son partícipes de esto. Así que, ¿cómo podemos también compartir este gozo que está allí también escondido en nuestros cerebros? ¿Cómo dejar salir ese gozo también y no solamente estas emociones negativas?
Así que sí, los niños tienen lo que nosotros a veces llamamos, por ejemplo, bueno, el divertimiento y el aprendizaje son distintos, pero sí podemos, si lo relacionamos, sí podemos recordar, por ejemplo, experiencias más positivas de nuestras vidas. Y yo creo que esto demuestra cómo las emociones están muy bien conectadas a las experiencias y obviamente las experiencias de aprendizaje. Y si podemos entonces construir ese aprendizaje y esa educación en el salón de clases y la interacción en salón de clases encima de esta idea de que cuando los niños tienen estos momentos de gozo o momentos emocionantes o cuando realmente están involucrados en una historia, por ejemplo, sea de dinosaurios y luego hay un problema matemático que se tiene que resolver que involucra a los dinosaurios, esto entonces crea una memoria mucho más fuerte que luego es más fácil de recordar en un momento posterior, cuando un niño se enfrenta a un problema matemático similar y desarrolla obviamente diferentes habilidades para la vida. Muchísimas gracias, Jonah. Es impresionante cómo las creencias que nosotros establecemos sobre nosotros como educadores serán muy importantes también y cómo las cargamos por el resto de nuestra vida. Así que si entendemos las matemáticas como algo interesante, motivante y divertido, pues obviamente es algo sobre lo cual podemos cometer errores y está bien, pero realmente va a forjar también nuestra perspectiva como aprendices. Y hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia en el desarrollo del cerebro de una persona que juega y que también involucra el movimiento del cuerpo y otra persona que, por ejemplo, juega juegos de mesa, en donde no hay movimiento corporal involucrado? Entonces, yo creo que esta pregunta es interesante porque dijo en su presentación que hay que hacer una diferencia entre lo lúdico y, digamos, los juegos de mesa. Y puedo pensar en profesores que piensan el juego como que los niños jueguen juegos de mesa, pero ¿cómo transicionar, digamos, este concepto de juego más allá del juego de mesa? Sí, es muy importante entender esto y entiendo la lógica, pues el juego de mesa es la manera más fácil, de hecho, de traer, digamos, el juego a la clase, porque ya tiene unas reglas establecidas, tiene unos objetivos establecidos, todo ya está establecido, pero el problema yace en este tipo de preguntas establecidas, porque en lo lúdico o en el juego los niños también tienen que crear la solución, tienen que crear su entendimiento. Mientras que en un juego de mesa uno simplemente sigue una lógica y uno tiene entonces que memorizar o recordar las reglas para poder ganar el juego. Y esto yo creo que es una gran diferencia, especialmente para esos niños que se frustran fácilmente en un ambiente de salón de clases. Tal vez están o sienten miedo de perder o ser los últimos siempre. Y si decimos, bueno, podemos usar esta solución divertida que es distinta a los juegos de mesa, es muy probablemente que estos niños también sean los últimos y siempre estén perdiendo. Y luego entonces pierden el interés hacia los juegos de mesa. Mayoría de los juegos de mesa, de todas maneras, son o lo ven a usted como un individuo, es decir, usted está jugando en contra de alguien. En lo contrario, en los juegos lúdicos, uno está jugando con otras personas y con uno mismo, y uno está jugando porque uno quiere crear significado con sus compañeros y es una creación de significado compartida y al ser compartida es muy social y es altamente emocional también, porque uno como niño con sus compañeros de clase está creando significado, pues también está básicamente, digamos, tiene más espacio. ¿Por qué? Porque hay un escenario de juego o de lo lúdico mucho más libre, pero cuando estamos hablando de juegos de mesa siempre hay una manera de ganar y esta manera de ganar es muy individual y ganar realmente no crea motivación o más bien, pues sí la crea, pero solamente para los ganadores. Muchas gracias, Jonah, por invitarnos a todos a pensar sobre jugar y también jugar de maneras diferentes. Y yo creo que hay algo muy bello que dijiste sobre ese objetivo compartido, de que no es un proceso individual en donde yo quiero ganar de manera individual, sino más bien entender el rol y explorar esto a través del juego y lo lúdico. Muchas gracias. Voy a darle la palabra a Rosita. Bueno, pues aquí muy entusiasmada con las respuestas de la doctora. Y hay unas lindísimas preguntas en el chat.
No puedo hacer como una por una, entonces hice como 3 grandes universos de preguntas. Entonces, hay varias preguntas que están relacionadas como con el tema de lo formal y lo informal. Como que asumen que el aprendizaje de la matemática en la situación de juego, pues obviamente es un muy importante aprendizaje, pero en qué momento se hace como una especie de traslado a lo que las personas que preguntan llaman el aprendizaje formal, como el vocabulario matemático, la fórmula, el algoritmo, etcétera. ¿Cómo es ese traslado de lo más experiencial al aprendizaje formal? Ese es un tipo de preguntas. That is a very good question. Gracias, Rosita. Esta es una muy buena pregunta, gracias Rosita. Sin embargo, debo decir que los niños, especialmente en la educación de la primera infancia, ellos ya están desarrollando esto, es decir, caminos y caminos cognitivos en sus cerebros en etapas muy tempranas, pero muy distintos también entre otros niños de la misma edad. Así que realmente no conozco si hay, digamos, un momento exacto en el cual podamos, digamos, sacar nuestra varita mágica y transferir, digamos, todo lo que se ha aprendido a través del juego a, digamos, este aprendizaje más formal. ¿Por qué? Porque muchos niños empiezan, especialmente cuando llegan a la edad de 5 años, empiezan a interesarse sobre los libros, a interesarse sobre, digamos, lo más formal o las reglas. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, el sol se pone todos los días? ¿Por qué ocurre esto? Y esto es algo que tal vez si uno está observando o interactuando con un niño y el niño empieza a preguntar este tipo de preguntas, esto yo creo que tal vez puede ser un momento oportuno en el cual los niños están muy cercanos a llegar a este punto en donde naturalmente también están transformando o más bien transfiriéndose, digamos, a un proceso de aprendizaje más formal. Pero también tenemos muchos individuos en donde a la edad de 8, incluso 9 años, aún no están listos para ese pensamiento abstracto que este tipo de aprendizaje más formal o aprendizaje, digamos, establecido por el libro requiere. Y este tipo de niños realmente tienen dificultad y los profesores también tienen dificultad porque creen que, bueno, yo intento hacer todo, pero este niño realmente no puede o se ve muy desafiado por esto. Y en Finlandia nos estamos preguntando esto, ¿realmente el texto académico es adecuado para este niño? ¿O más bien podemos ser flexibles para poder apoyar al niño? ¿Podemos usar otro tipo de materiales? Y yo creo que puedo asegurarles que cada niño en Finlandia empieza a leer, escribir y a contar en matemáticas a un nivel bastante avanzado. Así que eso no significa que los niños en edades tempranas tienen que aprender esto, sino que más bien se trata de que los niños y los profesores y los padres también tengan sensibilidad. Perdón, los padres y los profesores tengan sensibilidad para escuchar a los niños y no intenten resolver los problemas por el niño, sino decirles más bien, acá estoy al lado tuyo. Resolvamos esto juntos. Pero desafortunadamente los niños no son robots, son seres humanos y nuestro desarrollo cognitivo y cerebral tiene diferentes caminos y todos llegaríamos, digamos, al mismo objetivo que sería, digamos, la adultez y una ciudadanía activa. Y con muchos miembros de nuestras clases, de estos estudiantes jóvenes, tenemos que tal vez tomar otros aspectos en cuenta para poder llegar a otras soluciones, para ayudarles llegar a ese objetivo o resultado, digamos, del aprendizaje. Muchas gracias, Jonah. Muy interesante. Hay otro set de preguntas pues, que se refieren a digamos, lo que ustedes como investigadores están viendo de la enseñanza online. Cómo se está afectando, digamos, como la población de niños y sobre todo con una propuesta tan lúdica y de aprendizaje activo. ¿Qué están pensando los investigadores acerca de ese tema de la enseñanza online? Muchas gracias. This is also very challenging. Muchas gracias. Esta también es una pregunta muy desafiante porque en Finlandia, por lo menos, de hecho, hemos
tenido que hacer esta educación en línea para los niños de 3 a 5 años o los niños de primaria cuando llegó la pandemia del COVID la última primavera y las escuelas cerraron por orden del gobierno y la mayoría de los profesores, la mayoría de los investigadores ni siquiera se habían planteado este tipo de solución, de dar una solución a través de Zoom en donde los niños están sentados en sus casas y los padres están asistiéndolos con sus computadoras. Y lo que hemos aprendido en este verano y lo que este grupo de investigación ha también desarrollado al estar bastante en contacto con esta pregunta es que hemos desarrollado diferentes metodologías sobre cómo darles clases en línea a estos pequeños niños. ¿Por qué? Porque ellos obviamente no pueden participar en una clase en línea como nosotros como adultos participamos en un video y nosotros controlamos nuestras propias acciones, nosotros básicamente escribimos las respuestas, preguntas y continuamos a leer un libro. La mayoría de los modelos en educación híbrida y educación en línea están diseñados para adultos, no para niños. Y esto tal vez es una solución para poder observar diferentes metodologías y soluciones. Lo primero que observamos es que eran todas para adultos, así que en Finlandia básicamente tuvimos que crear unas metodologías en línea para estas clases y de hecho recuerden este video de esta niña de 1 año y medio, la mayoría de las clases que ella tuvo la última primavera, en donde, por ejemplo, literalmente una instrucción era, bueno, tomen estos juguetes, si no tienen estos juguetes o estas formas en juguetes, pueden usar otros materiales de referencia. Y los niños simplemente estaban jugando al frente de sus computadoras. Por ejemplo, construyendo castillos de Lego con una bola que rebotaba y los profesores aún podrían dar retroalimentación por su nombre. No, 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 mira, vuelve, vuelve. Por ejemplo, si se distraían, muéstrame qué estás haciendo. Entonces es la misma interacción que pudieran haber tenido en un salón de clase normal. Los niños realmente se adaptan muy fácil. En primer lugar, pues es sorprendente, pero ellos ya no estaban caminando hacia los salones de clase, sino que están abriendo las pantallas de su computador y se adaptaron. Básicamente, yo creo que más bien para nosotros como adultos y para profesores es mucho más difícil ajustarnos y adaptarnos porque tenemos o hemos estado aquí o podemos tal vez recordar cómo los salones de clase solían ser. Un niño de 1 año y medio no puede recordar tanto sobre lo que recordó hace 2 meses, una semana. Entonces ellos simplemente se adaptan mucho más fácil a una nueva manera de jugar con sus compañeros de clase y con sus profesores. Pero realmente no son capaces de, obviamente, abrazarlos y tocarlos. Muchas gracias. Muy refrescante esa respuesta para la cantidad de preocupaciones que estamos teniendo en esta época. Una persona muy querida para el colegio, que es la doctora Ulrike Kushner, que fue una de nuestras invitadas para el Cerebro Científico, manda una pregunta para la doctora Kangas, muy bonita. Dice, ¿cómo que si en Finlandia o usted ha pensado o hay investigación sobre cómo hacer programas conjuntos con museos, con galerías que realmente pongan, digamos, en juego todo el desarrollo del pensamiento matemático de los niños? La doctora Kushner es astrofísica y trabaja pues en el tema de arte, matemáticas y física. Pues esa es su pregunta. Thank you, Dr. Kushner, Gracias, Dr. Kushner, por esta pregunta y muchas gracias, Rosita, por comunicarla. Sí, la respuesta es, tenemos incluso incluso los miembros de museo que se llaman pedagogos de museo, e incluso ellos son los que interactúan entre los museos y las escuelas o los centros educativos. Ahora, la pregunta sobre las matemáticas, creo que en Finlandia solamente tenemos 2 de estos tipos centros de ciencia o de museos que están enfocados en las ciencias naturales y las matemáticas. Y por supuesto tenemos uno acá en el área capital de Helsinki. Y ellos han estado
Han estado trabajando en esto por lo menos unos 30 años, porque yo recuerdo haber sido parte de estos programas cuando aún era estudiante de bachillerato aquí en el área capital de Helsinki. Y están continuando estos programas, también están creando material en línea y también están creando cajas de herramientas que los colegios pueden, de hecho, alquilar de los museos, es decir, pueden traer de alguna manera el museo al colegio, si no todos los niños tienen la oportunidad de visitar los museos. Ahora, durante la pandemia del COVID, también han creado mucho material de página web con estas cajas de herramienta también para los profesores, para que los profesores también puedan ayudar a los niños a que ellos se emocionen sobre las ciencias naturales y también sobre las matemáticas. Esto también es parte del programa. Tal vez tenga que explicar que en el currículo finlandés tenemos este enfoque basado en fenómenos. Entonces, no hay, digamos, diferentes objetivos o resultados para matemáticas y las ciencias naturales, sino que más bien son parte de un gran fenómeno. Así que para poder encontrar un museo que solamente se enfoque en matemáticas, creo que tal vez es un tema muy específico cuando estamos hablando sobre estudiantes de educación de primera infancia, pero por supuesto, más tardíamente en bachillerato sí tenemos clases o asignaturas para diferentes ciencias y por supuesto para matemáticas de manera separada, como disciplinas separadas, pero en la primera infancia no dividimos estas asignaturas o estos temas. Este currículo no está dividido por temas, sino más bien los exploramos con este enfoque de fenómeno central en donde las matemáticas está como parte de elementos, como parte de los elementos e incluso al lado de las ciencias naturales. Muchísimas gracias. Cuando estuvimos en Finlandia con Adriana precisamente y con otras personas del colegio, tuvimos oportunidad de ver y conocer algunos de esos maravillosos programas que tienen allá. Bueno, como todo lo que es excelente y agradable, pues ha llegado el momento de despedirnos, de darle unas tremendas gracias, muchísimas gracias por su generosidad en estar con nosotros esta mañana y compartir con nosotros su conocimiento. En nuestro colegio, nuestros invitados se convierten en amigos del colegio, con quienes nos volvemos a encontrar, como hoy con la doctora Kushner, y seguramente usted formará parte de ese grupo tan especial que nos rodea a partir de este programa de cerebro y aprendizajes. Muchísimas gracias, doctora Kangas. Dr. Kangas, thank you so much. Thank you for inviting us to be playful and to see play as an essential part of learning, not only in math, but in every aspect of our lives. Thank you. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia del coloquio El Cerebro Matemático. No olvide visitar nuestra página web www.alcaparros.edu.co para registrarse a la próxima charla a cargo de la doctora María Almaric acerca del origen de la actividad matemática en el cerebro. Los esperamos el próximo 8 de marzo.